Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. Acá estamos de nuevo con estas transmisiones. Ya cuando falta en los hechos una semana, únicamente para el proceso electoral en el país. Sin lugar a dudas, este es un evento absolutamente importante para todos nosotros. El día de hoy, sin embargo, tengo un particular interés en hacer una rápida mención a quien verdaderamente la historia aún no le ha reconocido todo lo que él dejó y otorgó y significó también para los bolivianos. Hace 38 años atrás, el doctor Hernán Siles Zuazo tomaba posesión de la primera magistratura del Estado. Habían sido momentos muy difíciles para el país, donde las Fuerzas Armadas, donde los sectores también de la Policía Nacional habían tenido una negativa presencia en lo que significaba la vida institucional democrática del país. Por aquellas épocas, los bolivianos habíamos dejado a muchos de nuestros conciudadanos en esa lucha por recuperar la democracia. Habíamos dejado, habíamos perdido un sinfín, no solamente de esperanzas del pronto retorno a la democracia y de intentos reiterados desde el año 79, desde la huelga y el final de la etapa del gobierno de Banzer, también hacia el año 78, y los primeros gobiernos. Estos 38 años podemos señalar claramente, y esta será seguro la discusión hacia adelante. Tendríamos que estar cumpliendo 38 años de democracia ininterrumpida, pero esto ha sufrido un intervalo. Este último tiempo, prácticamente un año, en función de los sucesos que acaecieron en el país en noviembre del pasado 2019, no lo podemos incorporar definitivamente como un año más de nuestra democracia. Una ruptura institucional con la presencia de las Fuerzas Armadas no puede ser considerado un momento democrático en las páginas de nuestra historia. Los meses del noviembrismo nos han privado de libertades para mucha gente y han instalado una lógica de Estado policial, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, pero también han cancelado los derechos, se ha perseguido, hemos estado expuestos ante el mundo por lo que significa el maltrato al individuo, al ciudadano. Hemos sido mencionados por los organismos de defensa de los derechos humanos en la Organización de Estados, en la Organización de Naciones Unidas, lo ha dicho la señora Bachelet más de una vez. Ante la Corte Interamericana de Derechos hemos sido observados. La Organización de Human Rights nos ha mencionado de la misma manera como un Estado que está vulnerando sus derechos y que implementa en momentos violencia inusitada contra sus mismos ciudadanos. En definitiva, estos meses del noviembrismo no entran en las páginas de lo que ha significado esta construcción con dificultad de lo que ha sido la democracia boliviana. En ella, el doctor Hernán Siles Zuazo, ese hombre que nació en 1913 y que vio apagada su vida en 1996, que ya había sido presidente de los bolivianos en la época de la Revolución Nacional, fue un hombre de profundas convicciones democráticas. Un hombre que antepuso de manera fundamental y prioritaria la institucionalidad democrática por encima de lo que podía significar un aferrarse más allá de la crisis al poder del Estado.
un hombre como los que parece difícil encontrar hoy. Y se lo señala y se lo quiere a momentos degradar en su aporte democrático cuando se hace referencia al momento y a la crisis económica de la hiperinflación en el país, cuando el valor otorgado y legado por el doctor Siles Zuazo fue, en definitiva, nuestro sistema democrático. Y su preocupación diaria de poder preservar la institucionalidad democrática. Y su preocupación diaria también de que los bolivianos tengan libertad de expresión, oportunidad de disenso. Nunca antes un mandatario había sido tan vilipendiado por la crítica política. El doctor Siles Zuazo, a quien debo confesarles a ustedes, siempre he creído justo rendirle unas palabras de homenaje, y por ello quiero que ustedes vean estas pequeñas imágenes ahora. El doctor Siles Zuazo expresaba para el país, después de aquella sucesión de golpes de Estado, donde las Fuerzas Armadas habían llegado a un grado tan alto de desgaste que su propia estabilidad interna estaba ya amenazada. Esta institución se veía incapaz de administrar la crisis económica que comenzaba a acelerarse en el país, pero con el doctor Siles, Bolivia empezaba a recuperar las libertades básicas, el pueblo empezaba a sentir lo que era el retorno de la institucionalidad democrática, la tranquilidad y la confianza de caminar por la calle sabiendo que tu pensamiento, sabiendo también que tus preferencias políticas no te llevarían a que subrepticiamente pudiera una persona ser detenida. En aquel año 1982, a fines de septiembre, el gobierno de Vildoso decidió convocar al Parlamento elegido en el año 1980. El 5 de octubre de 1982, el Parlamento eligió al doctor Hernán Siles Zuazo por una mayoría de 113 votos sobre 146 posibles. Eran los momentos en los que la Constitución de los años 60, del año 67, señalaba que se podía elegir entre los tres primeros con mayor votación, y en definitiva ya el Parlamento elegía a quien podía hilvanar los mejores apoyos y los mejores acuerdos. Con la recuperación de la democracia, ese 10 de octubre de 1982 se recuperaron las libertades básicas. Podíamos disentir, podíamos expresarnos libremente, podíamos discrepar públicamente con el poder constituido sin que fuéramos señalados con una mirada de soslayo, de desprecio, de intolerancia, ni de amenaza tampoco. Durante los últimos 38 o 37 años el país ha transitado por un sendero democrático, con partidos políticos que resultaron ganadores en elecciones o que terminaron siendo gobierno como resultado de sus acuerdos. Durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo, entre el año 82-85, primero y luego con los otros gobiernos elegidos por el pueblo, el desafío más importante fue buscar el fortalecimiento democrático y garantizar su permanencia en el tiempo. No había gobierno por aquel entonces que hubiese creído posible encontrar una mirada de interrupción sobre la democracia tan difícilmente conseguida como para poder invocar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a realizar todo lo posible para derrocar un gobierno. Con el doctor Siles habíamos empezado a construir nuestra democracia. Hernán Siles, como digo, llegó a la presidencia, mejor dicho, el 10 de octubre de 1982. Hace 38 años, en horas como esta, ya el doctor Siles Zuazo había tomado el mando de la nación con un fuerte respaldo
tras lograr 3 triunfos electorales con la Unidad Democrática Popular, con el apoyo de una coalición que reunía también al movimiento nacionalista revolucionario de izquierda, al movimiento de la izquierda revolucionaria de Jaime Paz Zamora, que fue su vicepresidente, y también al Partido Comunista. El mayor aporte histórico de este gobierno fue, sin lugar a dudas, la defensa a ultranza del sistema democrático y un escrupuloso respeto por los derechos ciudadanos y las libertades de los bolivianos. A partir de entonces, nunca más tanques por la calle, nunca más el poder militar interfiriendo sobre el poder civil constituido, como señalaba la Constitución Política del Estado. Un inicio y un deseo y una práctica de intentar construir democracia, construir respeto, construir tolerancia, construir inclusión. Con el doctor Siles, los sectores obreros, los sectores de trabajadores encontraban una luz de esperanza para lo que significaban los tiempos por venir. El 30 de junio del año 84 se produjo un hecho lamentable. Un grupo armado de policías, de militares y civiles secuestra al doctor Siles y lo mantuvo en su poder durante alrededor de unas 10 horas en alguna zona del barrio de Miraflores. Un operativo militar logró dar con su paradero, liberarlo sano, salvo, y después negociar el asilo de los secuestradores ya en la embajada de los Estados Unidos. Ni siquiera aquel hecho le significó al doctor Siles Suazo una inquina política que pudiera desatar la judicialización y la persecución contra quienes lo habían secuestrado. El secuestro fue parte de un intento fallido de golpe de Estado. Todavía la democracia en aquel entonces era incipiente, era débil, vivía sobre la amenaza de algunos militares y algunos civiles también que intentaban querer un retorno al poder. Pero Bolivia había decidido caminar por el sendero de la democracia, del respeto de los derechos, del respeto de sus clases populares, de sus sectores trabajadores, con el compromiso también, como fue en este caso, de los sectores empresariales en Bolivia, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que realizaron un aporte fundamental a lo que significaban aquellas jornadas. La imposibilidad de resolver la crisis condujo a Siles Suazo a una medida desesperada. Una huelga de hambre por 4 días en Palacio para después reunirse con los partidos políticos de la oposición, del oficialismo, y señalarles que iba a renunciar al año de mandato constitucional que aún le quedaba al doctor Siles. Él debía concluir su gestión el 6 de agosto de 1986, pero decidió convocar a elecciones. Y esto significó un aporte sustancial en la democracia de los bolivianos. Esto significó también para todos los bolivianos el inicio de un largo camino por la democracia, con intentos de lograr consensos, acuerdos, modernizar el Estado, incluir a los sectores que habían permanecido históricamente por fuera de la acción política, de la vida social. El doctor Hernán Siles Suazo era un hombre de ideas de izquierda, era un hombre con pensamiento progresista, y desde esa perspectiva fue un hombre que le hizo un enorme y gran beneficio a la democracia en Bolivia.
37 años de democracia, donde el doctor Siles Suazo fue la piedra angular del inicio de esta etapa que nosotros el día de hoy disfrutamos. Consideraba justo este homenaje para el doctor Hernán Siles Suazo. Es importante también señalar ahora lo que ha significado en estos días las encuestas que se han presentado y establecer algunos cuadros y algunas miradas comparativas de lo que esto significa. La preocupación mayor que podemos expresar sobre lo que ha sido la encuesta de Siesmori, la encuesta de Ipsos, la encuesta de Jubileo, es que claramente se está intentando, a partir de estos estudios, decir, en interpretaciones que muchas veces resultan forzadas, decirle a los bolivianos que ya resignadamente tienen que decidir o aceptar ir hacia una segunda vuelta. Y vamos a hacer algunas consideraciones al respecto para ver cuáles son verdaderamente las posibilidades de definir esta elección en primera vuelta o bien asistir a una segunda vuelta. En todo caso, repetir un elemento y un concepto que es bastante importante. Los bolivianos estamos definiendo este 18 de octubre dos formas de gobernabilidad para el país. Una forma de gobierno unipolar, con gobernabilidad y con estabilidad anclada en la lógica de un solo partido, que sin lugar a dudas, estoy hablando en la posibilidad de que el señor Arce, el señor Choquehuanca se hagan con la victoria en primera vuelta, una gobernabilidad anclada, decía, a un solo partido político. Una gobernabilidad que sin lugar a dudas en el factor Asamblea Legislativa tendrá que trabajar para algunos casos, sobre todo para la elección de autoridades, tendrá que trabajar en la articulación y en la generación de consensos. Pero difícilmente en la generación de consensos a partir de la parcelación del poder, como significó lo que fueron los años de la democracia pactada. En el otro lado, una gobernabilidad a partir de una votación en segunda vuelta, una gobernabilidad bajo el concepto de la derecha multipolar del país, y en la generación de consensos a partir de la fragmentación, de la parcelación del Estado para construir acuerdos políticos, y esto significa una gobernabilidad únicamente en la mirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto también, a su vez, quiere decir y expresa que se tienen que establecer negociaciones, y estas negociaciones tienen una tradición en el país, están gestionadas a partir no de coincidencias programáticas ni de acuerdos en función de las grandes políticas del Estado, sino que tienen como condicionante previo una parcelación del Estado, una división de las empresas, los organismos del Estado, las instituciones, el poder ejecutivo, etcétera, entre los partidos políticos que conforman esa coalición de gobierno. En este caso, las posibilidades de representación parlamentaria están solamente señaladas en función de los primeros datos que tenemos de intención de ya los varios datos que tenemos de intención de votos en tres partidos: el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos. Entonces esto significa una alianza entre Comunidad Ciudadana y Creemos, con dos líderes políticos que lo único que tienen en común es el estar ubicados en el sector del bloque antimacista. A partir de ahí, sus visiones económicas, sus formas de hacer política, sus perfiles psicológicos, su pensamiento político es absolutamente diferente.
Pero en el clivaje de los bloques más anti-más, por supuesto esto tiene una lógica de funcionamiento, es una realidad, está instalado en nuestro escenario político y hay que considerarlo como una posibilidad. Esa es una forma de gobernabilidad. Pero esta forma de gobernabilidad no tiene una fuerza sobre el otro elemento y formas también de gobernabilidad que se generan en el país y que son requisito indispensable para la tranquilidad y la estabilidad social y política de Bolivia, que son las formas que han emergido producto de esa acumulación histórica del bloque social y popular del país. La gobernabilidad en las calles, la gobernabilidad de los ciudadanos que se movilizan como un ejercicio de su ciudadanía, como una forma de interpelar al poder político, de peticionar todas aquellas demandas que pudieran ser inatendidas de parte del poder ejecutivo. La gobernabilidad unipolar está vinculada a esos sectores sociales y en consecuencia tiene esa favorabilidad. Son dos formas absolutamente diferentes en lo que significará gobernabilidad y estabilidad político-social que pueden ofrecer la primera fuerza que encabeza las encuestas, que es el partido del señor Arce Choquehuanca, y la segunda fuerza que está pugnando por ir a una segunda vuelta, que es la agrupación de Comunidad Ciudadana del señor Carlos Mesa y del señor Pedraza. Son dos formas. Y no tienen, establezco acá un paréntesis, y no tienen absolutamente nada que ver aquellas elaboraciones donde dicen que el país está jugando entre un sistema autocrático y un sistema democrático. Si el país va a perseverar con la mirada puesta en un retrovisor que únicamente esté señalando lo que ocurrió en el pasado, además, como si el país tuviese también exclusivamente o estrictamente 14 años de historia y de vida republicana o como Estado independiente, esto fuera verdaderamente un despropósito. El país tiene una larga ya tradición, cerca a 2 siglos de vida independiente, pero fundamentalmente tiene la mirada puesta sobre el futuro que se puede construir a partir de este proceso electoral, que será el punto de inicio para poder edificar lo que significa una visión de Estado, un concepto de sociedad, políticas que nos puedan sacar de la crisis multisectorial, resolver en consecuencia la crisis sanitaria, la crisis educativa, la crisis económica y por supuesto empezar lenta y gradualmente empezar también a avanzar en lo que significa la construcción de consensos para poder encontrar la pacificación del país. En todo este tiempo hemos podido observar en lo que han significado las encuestas, hemos podido observar distintas interpretaciones y criterios de lo que ha sido la presentación de la empresa Siesmori primero, de la empresa Ipsos y el día de ayer de la empresa Jubileo. Y en esto hay 2 criterios que tenemos que tomar muy en cuenta. Se habla de la intención de voto y se habla del voto válido. Y entre ellos hay una diferencia, y una diferencia sustancial. El hecho real es que cuando se está buscando interpretaciones que vayan en relación con los anhelos y las ansiedades políticas de quien está refiriéndose a los datos y a lo que se puede leer de una encuesta, entonces, por supuesto, como lo venimos escuchando durante varios días, que se busca instalar sensaciones en la población que puedan dejar fundamentalmente a los movimientos sociales, a los movimientos populares, con un estado de ánimo alicaído porque no encontraran posibilidades de reconstruirse democráticamente para hacer una verdadera alternativa electoral. Esto se está buscando, es indisimulado ya, y cada día, por supuesto, con ansiedades políticas que se van descontrolando y no se pueden medir adecuadamente.
Entonces, en ese sentido, es muy importante que observemos lo que es la intención de voto versus lo que efectivamente usted va a conocer el día de la elección, mejor dicho, 7 días después, el cómputo final que le otorgará una cifra que está generada por el voto válido. Es importante señalar que el voto válido está anotado dentro de la ley 026, que habla del régimen electoral y que señala que las formas de elección para nuestras autoridades, y digo nuestras autoridades porque no solamente alcanza a la presidencia de Estado, sino también a alcaldías, también a gobernaciones, también a otras instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agrario, etc., se tome en cuenta el voto válido. Lo que en definitiva necesitamos siempre conocer es el voto válido. Esta es la lógica de nuestra elección. Posiblemente alguien algún día intente cambiarlo, lo modifique, tenga éxito, o nos dediquemos a estudiar sobre la dimensión correcta que puede tener el voto válido, que desecha, por ejemplo, lo que son blancos y nulos. Pero eso será materia en el futuro y veremos si los bolivianos modificamos o no aquello. Hoy en día, el hecho real es que se contabiliza el voto válido. Y en ese sentido yo le pido a usted que me acompañe y si en algún momento cometo alguna torpeza con los cuadros y la información que le quiero mostrar, le pido que me disculpe porque son varios datos y no siempre desde esta producción tan doméstica, no siempre uno puede tener la perfección en el manejo. El hecho que la intención es que ustedes tengan buena información. Veamos los votos válidos en un cuadro comparativo de lo que significan las 3 empresas que han presentado en esta semana que concluye sus estudios de intención de opinión. Si nosotros observamos acá, podemos ver que tenemos a la empresa Ipsos, tenemos a la empresa Jubileo, tenemos también a la empresa Siesmori. Ahí, para el movimiento al socialismo, estamos hablando de votos válidos que no incluyen blancos, nulos e indeciso. Acá estamos viendo que la empresa Ipsos le otorga voto válido al movimiento al socialismo 42.20%, la empresa Jubileo 42.90% y la empresa Siesmori 41.20%. Si usted mira con detenimiento, por supuesto, y a primera vista, tenemos rápidamente que hay una aproximación o una homogeneidad de criterios entre las 3 empresas. Por su lado, Comunidad Ciudadana con Ipsos tiene 34.7% de votos válidos, 34.20% de votos válidos con Jubileo y 33.5% con Siesmori. También, de cierta manera, los datos son bastante homogéneos. La agrupación Creemos del señor Luis Fernando Camacho y del señor Pumari tienen 17.10% como votos válidos y tienen, esto en Ipsos quiero decir, y tienen también 17.80% como voto válido con la empresa Jubileo y 17.70% con la empresa Siesmori. Podemos señalar, sin grandes temores a equivocarnos, que la votación final tendrá unas cifras que se van a ir acercando hacia este promedio de porcentajes que hemos podido conocer. Posiblemente tendremos algo más por encima de estos porcentajes como cómputo final. Por supuesto, siempre que las elecciones y el proceso que vamos a vivir en
en los próximos días, el 18 de octubre, estén debidamente tranquilos y podamos tener unas elecciones sin mayores sobresaltos. Es importante también mirar en lo que significan estos votos válidos, que el movimiento al socialismo ha ido trascendiendo durante las últimas mediciones, ha ido trascendiendo lo que significa el umbral del 40%. Y eso es importante en el sentido de las características que tiene el voto del movimiento al socialismo. Pero también es importante señalar acá que el señor Carlos Mesa ha logrado o está logrando acercarse a lo que ha sido su votación del pasado año. Esto, sin lugar a dudas, también nos está llevando a una situación en la que podemos observar que existe una semejanza de resultados entre lo que aconteció el pasado año y lo que está aconteciendo hoy. Con excepción, esto es importante, con excepción de lo que significa la presencia del señor Luis Fernando Camacho. Entonces, para cerrar este primer elemento, el voto válido es lo que vamos a conocer nosotros cerca del 25 de octubre, cuando el Tribunal Supremo Electoral le muestre al país el cómputo final. Esto es lo verdaderamente importante. Quiero que podamos observar también lo que han sido los resultados que nos han ofrecido las diferentes empresas, ya en porcentajes, en cada uno de los departamentos del país. Vamos a observar otro cuadro. Si miramos acá con detenimiento, tenemos las tres empresas para los tres partidos que están encabezando esta contienda electoral, en definitiva los que van a tener una representación parlamentaria y donde está jugándose el poder político. No es que vamos a revisar todo lo que señala la encuesta, pero aquí ustedes pueden observar que existen algunos casos que llaman significativamente la atención entre las tres empresas, porque entre ellas existen diferencias de porcentajes en función, diferencias de porcentajes para el mismo candidato. Si observamos la ciudad de La Paz, el departamento de La Paz, la empresa Ipsos le otorga al movimiento al socialismo 51.9% y la empresa Sies Mori le otorga un 41.20%. 10 puntos en los hechos, en números redondos, 10 puntos de diferencia que verdaderamente es bastante. La empresa Jubileo, más cerca de lo que significa Ipsos, 47 puntos, pero sí mostrando una diferencia importante en lo que significa la votación para el movimiento al socialismo en el departamento de La Paz. Estas diferencias tan grandes y en un departamento que tiene la mayor población de votantes, por supuesto que modifica de forma sustancial los resultados de este proceso electoral. Si nosotros hacemos esta misma observación sobre algunas otras cifras, vamos al departamento de Chuquisaca y tenemos ahí que Ipsos le otorga al señor Carlos Mesa 52.9% de preferencia electoral, pero Sies Mori 24.50%. Una diferencia absolutamente grande. Y una diferencia también grande con relación a lo que la empresa Jubileo señala.
para la candidatura del señor Luis Arce, la empresa Sies Mori, en el mismo departamento de Chuquisaca, otorga 34.4% y 22% Ipsos y 23% Jubileo. Esto en un departamento como el de Chuquisaca, donde la fuerza predominante corresponde a Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, llama también la atención porque estas diferencias, por supuesto que modifican, definen parlamentarios, definen senaturías, etcétera, pero fundamentalmente inciden, quiero decir, sobre el resultado final. De la misma manera, podemos observar, por ejemplo, que el señor Luis Fernando Camacho, en el departamento de Potosí, tiene un 7.10% de intención de voto en la encuesta Jubileo, y la encuesta Sies Mori le otorga un 1.8%. Vamos de nuevo a repetir el concepto. Estos elementos, por supuesto, que van a tener una modificación crítica sobre lo que significan los resultados. Y lo que estamos haciendo de poder mostrar estos cuadros comparativos no tiene otra intención de que usted pueda realizar en su casa con su gente las consideraciones que encuentre necesarias para otorgarle la verdadera credibilidad a lo que son los estudios de opinión. No es esto un decir, por supuesto, que los estudios de opinión les falta profesionalidad, les falta buena voluntad, y por supuesto vamos a partir siempre de la buena fe de cada uno de quien realiza estos estudios. Sin embargo, estamos observando que en el voto válido, las coincidencias entre las empresas son verdaderamente importantes en el voto válido. Pero cuando ya estamos mirando lo que significa el voto en los departamentos, específicamente para los distintos partidos políticos, los tres que estamos observando y analizando, ahí los índices se aproximan. Sin lugar a dudas, es un hecho que no puede dejar de llamar la atención, y es un hecho que si es instrumentalizado en las interpretaciones que se están buscando, muy subjetivas, una gran parte de ellas, esto tiene un propósito que lo debemos conocer y lo tenemos que afirmar y lo tenemos que decir claramente. El propósito es estar generando una intención donde los sectores populares y los sectores sociales puedan entender de que sus reales posibilidades van disminuyendo, y esto afectar el estado de ánimo de la población, de estos sectores de la población. Pero también ante los hechos políticos que hemos conocido en las últimas horas, donde se busca tensionar el ambiente para provocar a determinados sectores, o donde se está intentando posicionar la idea de que algunos sectores sociales no estarían de acuerdo en respetar el voto. Ustedes han visto en sus casas, a través de los medios de comunicación, un recurrente llamado a lo que significa, o una recurrente referencia a lo que significa que habría un sector que no está dispuesto a aceptar los resultados electorales y que producto de ello se movilizarían y generarían caos, movilizaciones, inestabilidad social en el país, y como algún ministro descontrolado, por supuesto, ya con los ánimos que no están bajo su gobierno racional,
establece y dice que va a defender la democracia con armas y que va a defender y que toda esta adquisición enorme de armamento y de recursos para la represión están destinados a defender la democracia. El hecho real es que las encuestas nos van mostrando unos resultados, unas realidades que se van instalando en el país y que ante el disgusto para quienes van en contra de determinados sectores sociales, los sectores populares, los sectores sociales, a quienes desde algunas fuerzas que en el pasado tuvieron una intervención decidida, muy protagónica en los viejos partidos de la democracia liberal, utilizan ellos conceptos para los movimientos populares y sociales del país, a esa corporatividad, una referencia irrespetuosa de decir tenemos que impedir por cualquier medio el retorno de los violentos. Acá hacemos un paréntesis. La violencia no solamente a veces es la manifestación angustiante de gente que siente que se está actuando con una marcada injusticia, no solamente en lo personal y a su condición de clase, sino también en sus posibilidades de participación política. Todos los bolivianos tienen la posibilidad de participar políticamente, de forma organizada, de forma pacífica en un proceso electoral. Estas convocatorias con el adjetivo de que no retornen los violentos muestra la intolerancia social, muestra también ese concepto no superado de algunos viejos actores políticos que insisten en que este país tiene que pervivir marginando a los sectores sociales que hoy en día están visibilizados y que quieren actuar decidida y protagónicamente en la construcción de esta sociedad y de este país. Si logran ganar, pues muy bien, y si no logran ganar, pues tendrán que ser oposición. Lo mismo ocurre y pasa en el sector de la derecha multipolar del país. Si logran ganar, tendrán que gobernar y muy bien, y si no lo logran hacer, pues tendrán que conformar una oposición, pero ya no las miradas estas de intolerancia tan marcadas que nos están caracterizando en el último tiempo. Dos breves referencias más a este cuadro que ya habíamos empezado a revisar y que nos está mostrando algunas situaciones muy distintas entre lo que las encuestadoras le han presentado a los bolivianos como intención de voto. Sobre todo, esto lo podemos observar en la franja que hace referencia al movimiento al socialismo. Miren de nuevo ustedes y analizamos solo este último caso más. En el departamento de Potosí se tiene un 40% para el movimiento para Comunidad Ciudadana, otorgado por la empresa Ipsos, 40.9%, y Sies Mori les otorga un 23%. En el medio, generalmente, lo que podemos observar es que la empresa Sies Mori e Ipsos nos muestran las mayores diferencias entre los rangos que le otorgan de intención de voto a cada uno de los distintos partidos políticos. Y en ese sentido, en esa misma línea de análisis, en un punto intermedio, la empresa Jubileo. Entonces nosotros vamos a mirar lo que ha significado todo lo trabajado por la empresa Jubileo. No significa que no valoremos lo que hace Sies Mori o lo que hace Ipsos, pero vamos a buscar únicamente por este criterio de establecernos en un promedio con lo que ha señalado a partir de ahora la empresa Jubileo. Y acá es importante entonces que, ya que hemos mirado el voto válido, ya que hemos observado la intención de voto de lo que han trabajado las diferentes empresas, ¿cuáles pueden ser algunas de las primeras conclusiones
o elementos o información que nos permitan ir tomando una certidumbre de lo que puede acontecer y lo que puede suceder el próximo 18 de octubre. Acá quiero mostrarles algo que ocurría el pasado año por estas mismas fechas. En aquel entonces, estamos hablando del 4 de septiembre, del 4 al 7 de octubre, estaba por entonces el candidato Evo Morales Saima por el movimiento al socialismo, y estaba el señor Mesa, por supuesto, y también el señor Ortiz. Ahí podemos observar que el señor Evo Morales tenía una intención de voto, esto era intención de voto, no voto válido, una intención de voto del 32.3%. 32.3%. El señor Carlos Mesa, 27 puntos porcentuales, y el señor Óscar Ortiz, 9.2, con el señor Chi sumaban entre ellos dos 16 puntos, les voy a explicar por qué hago esa suma entre ellos, y el señor Félix Pazzi, que ha tenido un acercamiento con el movimiento al socialismo, 2.4. Entonces, para el candidato del movimiento al socialismo y el candidato de Comunidad Ciudadana, cifra del 32.3 y del 27.0%. En las mismas fechas, o en fechas similares, la medición otorga 33.6% al señor Arce en este momento. Como intención de voto, no es el voto válido al cual nos hemos referido. 36.3% es un punto y 3 décimas por encima de lo que tenía el señor Morales el pasado año. Y Carlos Mesa, 26.8% comparado con ese 27%, es decir, 0,2%. Y aquí el señor Camacho, 14 puntos, prácticamente 13.9%, y por esto he sumado lo que había logrado el señor Ortiz y el señor Chi, que tenía una votación expectante y que ahora la va perdiendo. A pesar de ello, tiene 2.3%, y de ahí hacia abajo todos son porcentajes menores. Ustedes miran estas encuestas y por supuesto que hay un elemento que llama profundamente la atención, que el pasado año nos encontrábamos en una situación bastante próxima a lo que estamos viviendo el día de hoy. Bastante próxima. Inclusive en esa intención de voto, con la crisis política que ha significado la ruptura institucional del mes de noviembre, con la crisis política también que ha vivido y que lo afecta y que lo sigue y que la sigue manteniendo de alguna manera la cúpula partidaria del movimiento al socialismo. A pesar de ello, el señor Luis Arce, que también hay que decir esto, en verdad no expresa únicamente lo que pueda hacer el señor Luis Arce. Esto es la articulación de la corporatividad de los movimientos sociales, de esos movimientos sociales que se articulan con el movimiento al socialismo en tiempos electorales, lo hemos dicho muchas veces, para conformar una potencia electoral muy de un caudal importantísimo. Acá ustedes tienen de nuevo el cuadro del pasado año. Esto significa, y lo que quiero mostrarles, es que nos encontramos en una situación similar. Tanto el movimiento al socialismo como el partido de comunidad, la agrupación ciudadana del señor Carlos Mesa. Y hacia abajo, el señor Camacho con un porcentaje mayor, sí, pero a su vez el señor Chi, que tenía una votación más importante antes, ya perdiendo gradualmente su votación.
Se comenta que en las próximas horas hará dejación de esa su candidatura, pero esto lo hemos tenido en el nivel únicamente de rumores políticos. Entonces, este es uno de los cuadros muy importantes que tenemos que observar para situarnos y comprender lo que ha significado el proceso electoral con sus similitudes y sus diferencias en el pasado año. Acá también es importante que podamos observar algunas de las cifras que hacen referencia a los blancos, a los nulos y a los indecisos. El pasado año teníamos una cifra del 4,9% en blancos, 8,8% en nulo y 5,8% en no sabe, no responde. Este año, en la última medición que ha realizado Jubileo, podemos ver 5,4% en blanco, es ligeramente unas décimas por encima. El voto nulo 6.3 está por debajo de lo que significó el año pasado, alrededor de 2,5 puntos, y los indecisos este año en un 9,9% en esta medición. Esto significa en alrededor de 4 puntos más alto de lo que teníamos el pasado año. Tenemos en definitiva entonces una situación bastante similar y parecida a lo que fue el pasado año. También entonces podemos observar el siguiente cuadro. Este cuadro que ustedes tienen acá está haciendo referencia a la votación, al primer estudio que realizó la empresa Jubileo. Esto en el pasado mes. Acá tenemos también todavía en esa encuesta se midió, fue en definitiva la que provocó que la señora Áñez baje su candidatura. Aquí tenemos un 29% de intención de voto para el señor Arce. Estamos hablando, repito esto, estamos hablando de la encuesta, de la primera encuesta que realizó la empresa Jubileo. 29% para el señor Arce, 19% para el señor Carlos Mesa, ustedes lo pueden mirar ahí, 10% para Luis Fernando Camacho, 7% para la señora Áñez, 3% para el señor Chi, 2% para el señor Jorge Quiroga. Eso es verdaderamente importante. No sabe, no responde, un 9%, voto nulo 10%, estoy dando cifras ya redondas, y voto en blanco un 7%. Si nosotros comparamos la primera encuesta con la segunda encuesta, es decir, la que hemos conocido el día de ayer, entonces vamos a observar lo siguiente. El señor Arce sube al 33%, tiene un crecimiento, le voy a dar números redondos, tiene un crecimiento de 4%. El señor Carlos Mesa pasa del 19% al 26.8%, con un crecimiento del 7,8%. Y el señor Camacho del 10% que tenía en el mes de septiembre pasa al 13,9%. El señor Chi pierde unas décimas, 7 décimas, el señor Jorge Quiroga pierde un punto, y así sucesivamente. Y también los blancos disminuyen alrededor, algo menos de 2 puntos.
el voto nulo cae del 10% al 6% y el voto de indecisos se mantiene del 9,8% al 9,9%. ¿Qué le quiero decir en este cuadro comparativo que he buscado para ustedes? Es importante que nosotros veamos acá en la intención de voto, en la lámina anterior, y se las vuelvo a colocar, ustedes pueden observar 7,7% para la señora Áñez. ¿Esto qué quiere decir? Que sumado los votos de la señora Áñez más lo que ha perdido el señor Chi, que es alrededor de 1 punto, lo que ha perdido el señor Jorge Quiroga, que también es alrededor de 1 punto, suman entre todos ellos 9,7%. 9,7%. Y esto significa, y esto también nos quiere decir que el señor Carlos Mesa sube el 7,8%, el señor Camacho sube el 3,5%, si comparamos con esta encuesta que tienen ya en la pantalla. Y en ese sentido, la sumatoria de los dos candidatos hoy más importantes del centro hacia la derecha, que los dos candidatos suman un 11,3%, de un 9,7% que se ha redistribuido, que se ha perdido, porque la señora Áñez no está, porque el señor Chi ha bajado su caudal de intención de votos, porque el señor Jorge Quiroga no logra subir y va perdiendo sistemáticamente también intención de votos. Esto quiere decir que el voto se ha redistribuido en la derecha, se ha redistribuido, y que apenas un 1,6% se ha recuperado de ese voto, o 1,6, perdón, de por ciento que han sumado el señor Mesa y el señor Camacho, viene de los indecisos. Repito esto, el 9,7% es la sumatoria de los votos que tenía la señora Áñez, lo que perdió el señor Chi, lo que perdió el señor Jorge Quiroga en la anterior encuesta. Todo esto suma una cantidad que, comparativa con lo que el señor Mesa ha crecido, que es 7,8%, que el señor Camacho ha crecido el 3,5%. Esto, entre el señor Mesa y el señor Camacho, suman el 11,3%. La desaparición de Áñez del escenario electoral, lo que baja Chi, lo que baja Tuto Quiroga, está en 9,7%. Es decir, 1,6% de esos votos los han logrado conseguir de los indecisos. Y nosotros tenemos en el país 10% en números redondos de indecisos. Lo que quiero decir acá es, en definitiva, que el voto indeciso no está migrando como se ha intentado hacer ver, no está migrando de forma consistente, casi lineal, hacia los partidos, hacia el señor Mesa y la señora Áñez. Lo que han experimentado estos candidatos es un reacomodo muy importante en lo que significa la distribución, ¿no? El reacomodo en lo que significa la pérdida, mejor dicho, de voto, y la desaparición de la señora Áñez, lo que baja Chi y lo que baja también el señor Jorge Quiroga. Ahora, esta misma revisión también lo podemos hacer en lo que significan los votos válidos de Jubileo. En la primera encuesta de Jubileo teníamos los siguientes votos válidos. El señor Arce con el 40%. El señor Arce con el 40%. La candidatura de Carlos Mesa con el 26%.
la candidatura del señor Camacho con el 14%. Y la candidatura de la señora Áñez tenía en votos válidos el 10,6%, 4,4% para el señor Chi, 2,8% el señor Jorge Quiroga. Esto estamos hablando de la votación de la encuesta del mes de septiembre. Ahora bien, esto comparémoslo con lo que hemos conocido el día de ayer. El día de ayer hemos conocido estos resultados. El 42,9%. Acá sube el señor Arce, sube 2,6%. ¿Esto qué significa? Significa que el señor Arce progresivamente, de manera no acelerada, sino gradual, va aumentando su índice de votación, de intención de voto, por supuesto, para acercarse a lo que es el voto fidelizado. El voto fidelizado en el movimiento al socialismo está en el orden de más o menos 45% promedio. Esto significa tomar en cuenta lo que ocurrió, la votación del 21F, que estuvo en el 48%, y la votación de octubre 2019, que estuvo en el 47%. La votación, el voto fidelizado significa que ya ha pasado por todos los tamices de lo que son las crisis, las asociaciones negativas, las campañas, también las campañas mediáticas de difamación, de asociaciones con temas críticos como corrupción, narcotráfico, etc. A pesar de ello, un conjunto fuerte, grande, en raíz del voto identitario, de las cuestiones étnicas, raciales, de las referencias de clase, del empoderamiento de los elementos culturales, todo este conjunto de factores influyen decisivamente sobre la firmeza, en este caso la fidelización del voto del movimiento al socialismo. Entonces, de nuevo, 42,9% tiene de voto válido en esta segunda encuesta. 40,3 versus 42,9. Esto significa 2,6%. El señor Carlos Mesa, 34,2%. En la anterior encuesta, 26,2%. Significa que el señor Mesa sube 8 puntos porcentuales. Una subida, por supuesto, importante, pero usted la tiene que analizar en cuáles son los elementos y los ingredientes que hay en esta subida. ¿Qué nos dice la realidad? ¿Qué nos dice la lectura con los actores que tenemos hoy en esta encuesta? Que en esta lámina que ustedes están observando está la presencia primero de la señora Áñez con 10,6 y del señor Chi, que tenía en ese momento 4,4 y Jorge Quiroga 2,8. Pero ese voto válido, esa proyección de voto válido en este último estudio de Jubileo, desaparece. La señora Áñez, ese 10,6% desaparece y se redistribuye preferentemente entre el señor Mesa y también en favor del señor Luis Fernando Camacho. Pero adicionalmente, como le he señalado, pierde votación el señor Chi y pierde Jorge Quiroga. Entonces, el 10,6% de la señora Áñez, lo que baja Chi, lo que baja Jorge Quiroga, suman 16,5%. Si usted ve lo que aumenta el señor Carlos Mesa, 34,2%, tenía 26,2%. Lo que aumenta el señor Luis Fernando Camacho, 17,8%, tenía antes 14%. Entonces, el señor Camacho sube 3,4%. Lo que sube Mesa y lo que sube Camacho, sumados, dan una cifra de 11,4%. Cuando mirábamos el voto, la intención de voto, no los votos válidos, dijimos que ambos candidatos, la sumatoria de lo que habían crecido daba 11,3.
Pues bien, en voto válido, ese voto válido que además lo desprecian y lo quieren hacer figurar como que no tuviera relevancia. Pues bien, ese voto válido da 14 la sumatoria del señor Mesa y del señor Camacho es de 11.4%. 11.4%. Es importante entonces acá poder ver que si a ello le sumamos el 2,6% que aumenta el señor Luis Arce, tenemos un 14% de una torta, llamémosle así, de 16.5 puntos porcentuales que se estaban repartiendo. Esto es importante decir, porque significa que los votos que ha subido el señor Mesa y que los votos que ha subido el señor Camacho no están viniendo del sector de los indecisos, están viniendo de la reacomodación que se genera, o del reacomodo, perdón, que se genera por la pérdida del señor Chi, del señor Jorge Quiroga y la salida de la señora Áñez. Es el mismo escenario que redistribuye sus votos. Esto molesta de pronto a algunos sectores, pero expresa como si fuese un ejemplo de lo que ocurre en segunda vuelta, donde se mira y se piensa que todas las votaciones de un sector, en este caso del centro hacia la derecha, hace una sumatoria de votos en favor de un candidato que expresa, mejor dicho, que expresa los intereses que no son ideológicos, políticos ni de propuesta económica, sino los intereses que son de clase y que son básicamente estructurados en función del clivaje bloque antimás. Entonces, la desaparición de la candidatura de Áñez, los votos que ha perdido el señor Chi, los que ha perdido Jorge Quiroga, dan una sumatoria que se ha redistribuido entre el señor Mesa, entre el señor Luis Fernando Camacho, y en consecuencia esto les ha generado una suba importante. Y el señor Arce sube poco en relación a la anterior encuesta, sube el 2,6%, acá lo ven ustedes, esta es la anterior encuesta de Jubileo, pero está subiendo en función de lo que significa su voto fidelizado. Su voto fidelizado. Y esto muestra dos elementos. Primero, que ha trascendido ya el 40%. Y segundo, que después de haber trascendido el 40%, se va acercando lenta y gradualmente hacia su votación fidelizada, histórica, le podríamos llamar también así, tomando en cuenta solo 21F y 2019. Cuando digo histórica, no estoy haciendo referencia al 2014 y al 2009, porque eran votaciones distintas. Allí la situación del país era otra, en lo que significa a los apoyos de la clase media al señor Evo Morales por entonces. Punto. Es muy importante hacer estas referencias entre lo que ha significado estos estudios de la empresa Jubileo en la primera etapa y en esta última encuesta. En función de ello, necesitamos hacer algunas consideraciones rápidas. La segunda vuelta, como todos dicen, y que nadie además puede predecirla, que nadie además puede predecir si ocurrirá o no ocurrirá, así como no se puede decir que está absolutamente definido que el señor Arce logre imponerse en esta votación en primera vuelta. También es, sin lugar a dudas, complejo que alguien pueda tratar de establecer alguna referencia que le permita aseverar de que ya está absolutamente decidido que se pueda ganar, que se pueda ir definitivamente a la segunda vuelta. El hecho real es que, si usted vuelve a observar otra vez lo que ocurría
el pasado año en el país, podemos decir que estábamos en una situación bastante semejante a lo que hoy en día está ocurriendo. Y eso no deja de ser un punto de referencia en función de lo que está sucediendo en el país. También es importante poder decir que este voto válido que hemos conocido durante estos días entre todas las encuestas, a pesar de que tienen diferencias entre uno y otro departamento, que este voto válido se da maneras de poder, o que las empresas, se dan maneras finalmente, más allá de las diferencias que tienen, esto sí amerita poderlo mirar y estudiar, pero finalmente coinciden. Y esta coincidencia llama poderosamente la atención. Existen departamentos en los cuales las preferencias que otorgan las empresas encuestadoras son, como hemos dicho, de 10 puntos porcentuales. Pero al final, en las sumatorias generales, lo que las empresas están haciendo es establecer en lo que significan votos válidos unos puntos de coincidencia que no dejan de ser importantes. Este voto válido, sin lugar a dudas, usted lo va a terminar encontrando, por supuesto, en lo que significan los resultados finales. ¿Esto por qué? Porque ya el pasado año la elección le estableció unos promedios de estos votos válidos. Y esos promedios de los votos válidos, sin lugar a dudas, terminaron siendo el porcentaje final que nosotros hemos conocido, pero que en todas y cada una de las elecciones desde el año 2002, si tomamos esta referencia, hasta la fecha actual, se han podido conocer de esa manera. Y esto, sin lugar a dudas, también hemos podido evidenciarlo. El pasado año, la votación que recibió el señor Mesa y la votación que recibió el señor Evo Morales incorporaron estos porcentajes. Y el promedio fue para la primera fuerza fue de 11.6%, que son también, si usted se fija, los resultados que hemos analizado, es el promedio que se está aplicando ahora en ese cuadro de votos válidos que usted ha podido observar en estas láminas. Y solamente una referencia a esto para que nos quede absolutamente claro y le otorguemos el resultado o la validez que esto tiene. La intención de votos de Jubileo para el movimiento al socialismo, esta intención de voto, no voto válido, está en el 33,6%. Si usted le suma un promedio de 10 puntos, está en 42.90 lo que nos presenta Jubileo. Es decir, que este voto válido se mueve puntos más, puntos menos, en promedio en los últimos años alrededor de 11 puntos porcentuales. Esto es, sin lugar a dudas, también importante que ustedes lo puedan conocer. Y tenemos un elemento más que es importante señalar ya para cerrar este conversatorio.
En el país estamos viviendo momentos que son profundamente críticos, porque la agenda política de aquellos sectores que no querían elecciones y que en este caso han quedado fuera de la competencia electoral, o bien porque retiraron su candidatura o porque no tienen posibilidades de lograr una representación parlamentaria, porque no tienen apoyos desde la sociedad ni en los sectores sociales y populares, tampoco en los sectores de clase media. Estos sectores no han cesado en su intento de o bien tensionar, enrarecer el ambiente electoral para postergar la elección, para que se pueda invalidar el resultado, para que pueda finalmente no procederse a lo que significaría finalmente la transición con la entrega del poder, el reconocimiento de los resultados electorales. Entonces hay que observar claramente, y este tiene que ser un fuerte compromiso de todos los ciudadanos, de todos los bolivianos, en cada uno de los lugares en el que nos encontremos, que en estos días tenemos que saber y tener conciencia plena y absoluta de que vamos a seguir escuchando un conjunto de noticias que son falsas, que se conocen como falsos positivos, que están implementados muchas veces a través, primero, de la corporatividad mediática empresarial, segundo, a través de los actores políticos con declaraciones estridentes que hablan de movilizaciones, de manifestaciones violentas, de violentar el país, de querer entorpecer el proceso electoral. Vamos a encontrar estas distorsiones y estas informaciones falsas, que están básicamente construidas para que el movimiento popular pierda apoyo real y para generarle la idea, para que puedan internalizar la idea de que van a perder las elecciones o que no van a lograr conseguir la votación real. Esto que puede ser parte, finalmente lo es, de las guerras sucias con las cuales hoy modernamente también tenemos que lidiar, porque circulan a través de redes sociales, a través de los controles políticos de la corporación mediática empresarial, a través de las acciones que se pueden implementar cuando se instrumentaliza la justicia como una herramienta de persecución política que no ha cesado en el país. Y posicionar entonces finalmente no solo la idea de que el movimiento popular ya no tiene opción con un mensaje reiterado y repetitivo, ustedes han visto en las encuestas que eso verdaderamente no está ocurriendo. También hay que tener muy en cuenta que esta narrativa de la corporación mediática, de los actores políticos que ya no tienen opciones electorales, y de aquellos que están muy disminuidos en su posibilidad real, están intentando difundir o darle interpretación de encuestas donde todo pareciera ser una inevitable segunda vuelta. Y no hemos revisado las cifras que hablan de la segunda vuelta, donde el candidato Mesa gana, pero cada vez por menos puntos, 5 puntos porcentuales sobre el candidato Arce. Eso hay que explicar, si uno lo quisiera entender, pero ya el tiempo es corto para esto más, de que el candidato Arce en esa segunda vuelta ha empezado a reducir la brecha. Entonces es importante decir que estas encuestas que van a aparecer, falta una más de un periódico de la ciudad de La Paz que tiene una decidida actitud militante en función de la candidatura que va hoy en día en segundo lugar. Entonces esas encuestas van a salir con una interpretación y un direccionamiento para que usted tenga esta sensación de que puede perder la elección y de que ya hoy en día todo está definido, en la lógica y real, por supuesto, de que las tendencias, cuando muestran a alguien que sube de manera acelerada, generan un efecto arrastre, lo cual no es en absoluto verdad. Desde la ciencia y desde la academia, los estudios dicen que esos efectos arrastre no se generan a través de la elaboración de encuestas. Durante el día de la elección, esto que le he mencionado es hasta el 18 de octubre, durante el día de la elección es
importante también conocer que se pueden dar situaciones muy sensibles. Vamos a hacer algunos vivos y unas transmisiones también esta semana hasta el silencio electoral, para poder hablar y reflexionar sobre algunos puntos muy concretos. Pero el hecho es que hay que tener absoluto cuidado con lo que significan los horarios de votación. Y hay que difundir cuáles son las consecuencias de asistir con algunos minutos de atraso, o hay que tener también los debidos cuidados, porque siendo esta una elección particular a raíz de la pandemia, usted, si llega tarde, no va a tener a quién más tener que recurrir para poder hacer valer su voto, porque estas van a ser mesas de votación desiertas. Y hay que tener mucho cuidado con esto de mesas de votación desiertas, porque la ciudadanía tiene que ir, votar y retornar a su casa, porque la ciudadanía tiene horas para ir a votar, no es en cualquier momento. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esto y tener claro cuáles son los horarios donde le toca votar a cada una de las personas. Esta ha sido una muy mala idea del Tribunal Supremo Electoral, el de establecer horarios, porque en los sectores del campo, por ejemplo, las familias que votan caminan juntas porque recorren y hacen largos tramos para ir al centro de votación, al recinto electoral. Pero si su cédula de identidad es distinta, como tiene que ser seguramente, unos tendrán que ir por la mañana y otros por la tarde, y esto ya dificulta, en vez de ayudar, dificulta. Pero bueno, ya vamos a hacer consideraciones más adelante. El hecho real es que el día de la votación, en el conteo preliminar, en lo que fue el TREP el año pasado, va a estar manejado exclusivamente por el Tribunal Supremo Electoral, y se corre el riesgo de que no se establezca un criterio aleatorio en la sumatoria de los primeros resultados que nos señalen, y establecer esto como tendencia. Entonces acá la pregunta es saber con qué resultados vamos a conocer la información del TREP, que hoy se llama DIREPRE, y si se tiene la certeza de que los resultados que vayan sumándose a estas actas serán en función de un criterio aleatorio. Esto no lo ha señalado hasta el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral. También es posible, y hay que advertir, de que si el TREP incorpora una votación con un con una favorabilidad hacia una candidatura, que esto es absolutamente posible de hacer, en las horas siguientes a eso que se va a conocer como una tendencia, podemos tener nuevamente al señor Manuel González, creo que es, el mismo señor que el pasado año vino y dijo que había una tendencia irreversible y que ésta se había modificado, lo cual no ocurrió, lo demuestran los estudios, lo cual no ocurrió, sino que esa tendencia respondió a un plan de contingencia que se aplicó en la empresa Neotec para sumar votos de Santa Cruz. 20 puntos porcentuales para sumar votos de Santa Cruz. Y eso, por supuesto, momentáneamente modificó la tendencia de 11-12 puntos a 6-7 puntos de diferencia que llevaba el señor Morales sobre el señor Mesa. Entonces es importante también señalar acá que tenemos que conocer lo que va a hacer el TREP. Pero en su defecto, más allá de las declaraciones, más allá de las declaraciones y de las intenciones de querer instalar de forma inmediata una tendencia, lo verdaderamente importante para los bolivianos es que nosotros podamos conocer los resultados finales, el cómputo final. Pero la ciudadanía, como dijimos la anterior vez, tiene la obligación de establecer sus propios centros de cómputo, porque no tenga usted duda de lo que le estoy diciendo, vamos a tener una enorme dificultad con los informes preliminares. Porque los partidos políticos no van a querer aceptar los resultados.
Finalmente, también hay que advertir y hay que señalar que las mismas técnicas de generación de caos que se produjeron el pasado año es posible que se puedan también repetir este año. Esto fue la quema de recintos, de actas, de documentación que provocaron una pérdida enorme de documentación. Entonces, y resumiendo rápidamente, 1. La información preliminar del TREP. 2. ¿Con qué datos vamos a tener esta información preliminar? 3. El riesgo está en que si no conocemos esto, alguien pueda decir, señores, esta es la tendencia que favorece al candidato X, es irreversible y a partir de ahí todo lo que venga puede que va a intentarse quedar desvirtuado. No existe forma de que se pueda realizar un fraude electoral en el sistema manual nuestro. No existe posibilidades de que esto ocurra. Lo que verdaderamente existe es esto que le estoy señalando, que en el momento en el que se da a conocer la información preliminar se busque instalar una tendencia que no es, que sea favorecido por la lógica con la cual se realiza el cargado de actas al sistema TREP o DIREPRE, y que a partir de ahí alguien va a decir, como que esto va a ocurrir, de que la tendencia irreversible está dada en ese sentido, y a partir de ahí es el caos. Y si esto se llega a instalar, entonces es también el riesgo que se cierne sobre nuestro proceso electoral, es hablar otra vez de irregularidades, es paralizar el cómputo oficial, es que la Organización de Estados Americanos vuelva a sugerir elecciones, es la posibilidad, como lo ha señalado este ministro al que hemos hecho referencia, de militarizar el país, es la lógica de poder buscar la anulación de personerías jurídicas, de tensionar, de provocar confrontación. Extrañamente, no se ha permitido que gente que ha pedido ser veedor internacional pueda estar acreditados. Solo y únicamente, de manera prioritaria, los 30 miembros de la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, aún existen medidas que podemos tomar para garantizar nuestro voto, nuestra decisión. Esto es importante. Tenemos la posibilidad en el país aún de asegurarnos que los bolivianos podemos ir a un proceso transparente, bajo la premisa de 2 elementos: asistencia absolutamente masiva a votar, y como habíamos dicho, sin miedo, sin sentirnos intimidados, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestra patria, pensando en las libertades, pensando en los derechos que tenemos que progresivamente aumentar, pensando en una solución económica que le tenemos que exigir al futuro mandatario, y pensando en nosotros, en cada uno de nosotros, que merecemos tener un espacio de buena vida, un espacio de tranquilidad, para compartir con las familias, para compartir con nuestros hijos, para poder apostar por una Bolivia que se acepta en sus diferencias, que se tolera entre aquellos que no piensan igual, pero que fundamentalmente se acepta y se tolera entre aquellos que tienen un color de piel distinto, un apellido diferente, y que esto no le genera absolutamente por sí solo a nadie el poder de determinar quiénes son ciudadanos de primera y quiénes tienen que estar absolutamente resignados a poder aceptar lo que una clase dirigencial quiere inculcarles. Esta es la oportunidad que tiene Bolivia de reencauzar el sistema democrático. Por eso hice una referencia al principio. Hoy deberíamos estar celebrando 38 años de democracia. Y qué poco valor se le otorga al sistema democrático, que el día de hoy el doctor Hernán Siles Suazo no está en la tapa, no está
en la primera parte informativa de esta corporación mediática como un homenaje al hombre que dio inicio a este momento democrático que hoy en día se encuentra en interrupción a raíz de la ruptura institucional. Podemos volver a la democracia, que gane el partido que mejor empatice con la población, quien mejor los represente, quien mejor se acerque a ellos, quien mejor camine por todo el país, dialogue con la gente, hable con los ciudadanos, abrace a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros niños, y los pueda mirar a los ojos y les pueda decir que hay un país y un porvenir que sin duda va a ser mejor de esto que estamos viviendo, y donde pensar distinto no va a ser un crimen, y donde ser de otro color no va a significar también estar expuesto a que lo persigan, y donde ser pobre y donde ser campesino, originario, no significa también que te quieran privar de ser un actor central en el armado y en las decisiones de esta sociedad y de este Estado. Es importante lo que vamos a hacer el 18 de octubre. Y es importante saber y tener conciencia que lo que están buscando interpretar a través de las encuestas es una sensación de que ya todo está perdido, cuando hoy hemos podido observar que los resultados se miden por esto que se llama voto válido, que el voto válido en realidad está diciendo que existe entre una forma de gobernabilidad y de estabilidad social para el país que está a 1.3% de dirimirse en la segunda vuelta. Esto es más fácil hoy en día que la elección se resuelva en primera vuelta a que se evite esa primera vuelta. Entre un candidato que necesita sumar 1.3% y un candidato que desesperadamente necesita volver a abrir la brecha del 10% para ir a una segunda vuelta. Todo es democrático acá, todo es democrático, pero sin temores y sin mala información, para que podamos volver a esa vía del concepto humanista de lo que signifique poder trabajar después de elegir nuestras autoridades en la vía de la pacificación, en la vía de lo que significa el reencontrarse entre los bolivianos, de lo que significa la aceptación de quienes son distintos, de sus formas de vida, de sus formas culturales de relacionarse y de su perspectiva respecto de lo que es el Estado nacional. Hay que votar sin miedo, sin sentirnos intimidados, y hay que votar, por supuesto, por nuestros hijos, pero por supuesto también por nosotros, y por una patria grande, donde todos somos absolutamente iguales. Les quiero agradecer, por supuesto, como siempre, tenemos acá una enorme audiencia, como les digo, y no me voy a cansar nunca de repetir. Ustedes son enormemente buenos con mi persona, porque me permiten sostenidamente escuchar todas estas reflexiones, que no deben ser posiblemente lo más entretenido, pero que sí expresan en este momento una enorme preocupación por lo que significan esos sectores tan vulnerables en el país, a los que se los mira y se los califica de violentos, y que esto es verdaderamente inaceptable. Pero la vía siempre es solución, de que nuestros derechos valgan, de que nos reconozcamos iguales, diferentes e iguales, y de donde uno que tiene un color de piel se pueda abrazar, sonriente y mirándose a los ojos. Solo es posible, le decía, resolverlo en democracia. Y la democracia son elecciones, y ese día se vota masivamente. Ese día se vota masivamente por la opción que usted quiera. La situación
hoy en el país electoralmente está como se la hemos mostrado, como se la he mostrado hoy. Esta es la realidad. Después, las interpretaciones que vayan en función de la ansiedad de cada uno y de los anhelos de cada uno, eso ya es una cuestión distinta hacia las libertades personales. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Les quedo profundamente agradecidos. Me voy a comunicar por esta misma vía para ver esta semana de hacer no una sola transmisión el día miércoles, sino algunas transmisiones más para poder establecer lo que son las preocupaciones nuestras, lo que estamos viendo en la sociedad, los peligros que tiene nuestro proceso electoral y, por supuesto, información que vaya a ser absolutamente necesaria para que estemos alertas y decididos el día 18 de octubre para ir y construir un país donde la igualdad, voy a insistir siempre en esto, donde la igualdad entre todos es el camino para hacer la patria grande, la sociedad tolerante y justa. Les quedo muy agradecidos, que tengan ustedes muy buenas noches todavía en lo que queda y por supuesto cuídense y piensen un poco lo importante que va a ser una Bolivia con complementariedad social, donde todos seamos iguales y todos nos podamos abrazar sin odios y sin broncas. A veces soñar también es lindo, y ese sueño de poder encontrar ese momento donde todos nos miramos y nos abrazamos es la Bolivia que nos hace falta. Muchas gracias, buenas noches y estamos en comunicación para una nueva transmisión en vivo antes de que vayamos a votar. Gracias y cuídense mucho. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.